Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en Psicología en Tiempo de Redes. Si es la primera vez que estás en este podcast, quiero decirte que este podcast busca establecer una red de conocimientos, contar una historia que casi siempre es la misma, pero con diferentes personajes. Nos gustará mucho que participes, que dejes tus comentarios, que nos compartas tus experiencias, porque te repito, la historia se cuenta entre todos y aquí no existe la verdad absoluta. Tampoco se le pone nombre y apellido a la experiencia. Una charla informal, casual, sin tecnicismos, pero además detrás hay una investigación minuciosa que escudriña para llegar al fondo de un tema o de un asunto. En esta ocasión vamos a definir lo que nos ocupa acerca del narcisista. Vamos a concluir esta figura del narcisista, pero antes definimos ¿qué utiliza el narcisista para hacer daño? La manipulación psicológica. Y esta se puede definir como una forma de influencia social. Así es, esta influencia social es básica. Se establece más que nada para alterar el comportamiento y las percepciones de los demás. Esto a través de técnicas indirectas, engañosas y muy poco claras que logran confundir a quienes están siendo manipulados. La pregunta que surge aquí es, ¿toda la manipulación puede ser negativa? No, la respuesta es no. También existe, recordemos, la manipulación que ejercen los padres con los hijos. Esta manipulación es positiva en el sentido si se usa siempre para el beneficio, para hábitos buenos, para que se apliquen a los estudios, a las buenas conductas, a la obediencia. Aquí la manipulación, siempre y cuando no dañe ninguna de sus áreas, la manipulación es positiva. Vamos a entrar a lo que es el gaslighting. ¿Qué es el gaslighting? Iluminación de gas. Esto es cuando el manipulador utiliza una luz para ejercer la influencia y el control, pero a su vez esta luz resulta ser un tóxico, un gas tóxico. El manipulador intentará que su víctima, ojo, aquí está lo interesante, que su víctima comience a dudar de su propia realidad. ¿Cómo lo hace? Inserta en la mente de su víctima las dudas acerca de la percepción, incluso de sus propios recuerdos. Lo sorprendente es que el manipulador logra que su víctima llegue al punto de cuestionarse su propia realidad, creyendo así de esta manera lo que el manipulador quiere que crea. Cuando ya la persona que está siendo manipulada llega a ese punto donde cree lo que el manipulador le dice, lo que el narcisista inserta en su mente a través de argumentos, entre comillas, para el manipulador, argumentos lógicos. Si la víctima duda de sí misma y de sus percepciones, entonces entra a la zona de cuestionarse. El gaslighting, ¿por qué es tan efectivo? Porque involucra la negación persistente, es decir, siempre el manipulador va a estar negándole a su víctima que lo que ella dice, lo que ella cree, lo que ella piensa, lo que ella percibe no es real. Cuando la víctima llega al punto que cree lo que el manipulador quiere que crea, significa que el gas venenoso ha hecho efecto en la víctima. También el gaslighting involucra extravíos mentales. De repente hay lagunas en los recuerdos de la víctima, hay contradicciones y sobre todo se comienza hacia el camino de la mentira escalada. Todo comienza con pequeñas mentirillas que van escalando hasta que se confunde y hay un caos mental en la víctima. Esto es importante. El gaslighting funciona porque la persona afectada cede, así es, quizá por amor, por los sentimientos que lo unen a su manipulador o por la nobleza que existe en ella, y comienza a dejar de lado su realidad. Ojo, esto es importante. Deja de lado la realidad como la percibe y adopta la que el manipulador le establece, y cuando menos piensa está aceptando la versión del manipulador, confiando en su juicio y aceptando su versión. ¿Cuál es el objetivo? Pues ese mismo que se ha logrado, desestabilizar. De esta manera, cuando la víctima ya está desestabilizada emocionalmente, se comienza a debilitar su personalidad, su carácter, su control de sí mismo comienza a menguar,
logrando así el manipulador o el narcisista el objetivo. Vamos a analizar la siguiente técnica, que se llama retención, cuando el manipulador se niega a escuchar, entre comillas, o se hace el desentendido o se hace el que no recuerda algo por conveniencia o por su propio interés. Rehúsa a escuchar a la persona ofendida, a la persona violentada, se rehúsa, no la deja hablar, dice que no lo recuerda, que la otra persona está mal y defiende con férrea intensidad su argumento hasta que la otra persona incluso llega a dudar si es correcto su punto. Esta es una técnica efectiva también, la cual es como la gota en la roca que logra hacer una gran perforación. No es en sí la gota, sino la persistencia con la que cae. Por eso es importante estar atentos al mínimo detalle de persuasión negativa y chantaje emocional. En la tercera técnica, esta es a través de contrarrestar. El manipulador cuestiona la memoria de su víctima, haciéndola dudar de todo, hasta el detalle más pequeño. ¿Cómo lo hace? A través de situaciones en las cuales el manipulador maneja las cosas de tal forma que hace dudar a su víctima y logra inclusive quedar como un héroe o como alguien superdotado, alguien a quien se le debe, con esto concluyo, un favor. Hay frases que él utiliza, frases como: no hagas más grande la situación de lo que es, no es para tanto, no seas dramática, eso no sucedió así, tienes un problema, o inclusive acusarla de que está loca o desequilibrada mental. Gracias por haberte quedado hasta este minuto. Continuamos conociendo las técnicas del narcisista. Ya vimos el gaslighting, la técnica de la retención y la contrarresta.